Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, desde donde sea que estén escuchando o en el momento en el que sea que estén escuchando este podcast, a día 11 de diciembre del 2022, cerca de las 7 de la tarde, y yo diría buenas noches porque acá definitivamente donde yo soy oscurece muy temprano ahora con estas nuevas, indicaciones que se han dado en donde ya, vamos a estar, parece ser que permanentemente o en su defecto hasta que haya algún nuevo presidente, vamos a estar en esta posición en donde oscurece muy temprano, ¿no? Con el horario de invierno, ya para las 5:30, 6 de la tarde, vamos entrando en la penumbra de la noche. Pero bueno, estamos en este bello día, en este bello domingo, ya segunda semana, si no me equivoco, de diciembre. Se acercan las épocas navideñas, ya estamos muy, muy cercanos a la víspera de Navidad y de Año Nuevo, en donde definitivamente una de las cosas que muchas veces ocurren cuando estamos por estas fechas, pues vienen siendo todos estos temas de los deseos, o no sé cómo decirlo, estas metas que nos ponemos cada año de querer cambiar ciertos aspectos de nuestra vida o de querer lograr ciertos objetivos, ¿no? La idea central de este podcast, o al menos el de este episodio, el día de hoy, será en una sección, en un aspecto como muy concreto, hablar sobre temas de psicología, aspectos que tengan que ver con actualidad, aspectos sociales, controversias, temáticas sociales que podamos explicar acá desde una posición un poco de conciencia, podríamos decirlo, ¿no? Tratando de ser lo más humildes que se puede, de hablar un poco de nuestros conocimientos, de la experiencia que uno tiene. Y evidentemente, ¿por qué no pensar también que la gente que escucha este podcast y que en algún punto le pueda llegar a gustar y pueda llegar a comentar, pues que también pueda retroalimentar este bonito espacio? Como comentaba hace un momento, la intención concretamente será hablar de temas de actualidad, ¿no? Eventualmente también hablar de temas de psicología, que es mi especialidad, o bueno, más que psicología, me atrevería a decir un poco más enfocada al psicoanálisis, este, carrera, o bueno, licenciatura con orientación en psicoanálisis un poco, y la maestría que hice en clínica psicoanalítica también, tomándolo un poco como base para poder entender ciertos aspectos, ¿no? Y el día de hoy traigo un tema que había estado pensando mucho, ¿no? Ahora que estoy empezando con este proyecto, me había puesto mucho a pensar, pues, cuál sería un buen tema para dar inicio, ¿no? En esto. Y pensaba mucho, últimamente me he encontrado muchos comentarios, he estado conociendo a algunas personas nuevas en reuniones, por amigos, etcétera. Y un tema que aparece mucho cuando alguien me conoce y me pregunta a qué me dedico, qué es lo que hago. Y escuchan este tema de psicólogo, ¿no? Soy psicólogo, trabajo como licenciado en psicología, en un aspecto directamente clínico, ¿no? Con pacientes. Una situación que ocurre mucho es esta parte de tener como ideas muy extrañas acerca de la psicología, de la salud mental y también de cómo piensa uno como psicólogo, ¿no? Entonces, me pareció un tema muy, muy, muy interesante, que puede dar pie justamente a otros más, y que definitivamente, si empezamos por algún lugar a darle una proyección diferente a la psicología, o no sé si a la psicología, pero sí al tema de ir a terapia, de tratar la salud mental propia, de poder entender ciertos aspectos que muchas veces no alcanzamos a ver, nos podrá dar alternativas diferentes, ¿no? Eso es lo que a mí me parece tan valioso de esta parte de la psicología. Uno llega a terapia cuando tiene que llegar a terapia. Esa es una idea que yo tengo, nada se debe de apresurar. Y bueno, eventualmente la intención de este podcast nunca va a ser obligar a la gente a que vaya a que vaya podcast, a que vaya a terapia. Ahí está un buen lapsus, a que vaya a terapia y que asista, ¿no? A hacer un análisis propio. El día de hoy vamos a estar hablando de diferentes cosas, como digo, esto de salud mental, pero también me parece que para poder entender lo que hoy en día hablamos como salud mental o lo que podemos decir sobre la psicoterapia, ¿no? Que es un poco más concretamente o más enfocado a lo que hoy en día se puede acceder. Tendríamos que entender de cierta forma también la historia de la misma. Y gracias a esto, pues he leído un texto que ya había leído hace cerca
tal vez de unos 10 años aproximadamente, un texto escrito por el doctor Guillermo Vanegas Arrambide, mi padre, para los que, si hay alguien que está viendo este podcast que me conoce seguro, pues sabrá, ¿no? Pero para los que no, bueno, mi padre es también licenciado en psicología, con maestría en clínica psicoanalítica y también un doctorado en psicología social. Dentro de sus diferentes, momentos como estudiante, pues bueno, este fue un texto que estuvo escribiendo y que me pareció muy, muy valioso porque es una forma, creo yo, muy ligera y muy, muy digerible, ¿no? De poder entender, cuáles fueron los principales momentos en donde, o más que los principales momentos, cuáles fueron el ABC, por decirlo de alguna forma, de la psicología, ¿no? O del enfermo y la persona que sabe qué te pasa, más allá de una cuestión médica que pues, por supuesto, tendremos que decirlo, la medicina como principal arma, dependiendo de la época, y como la psicología, a través de ciertas situaciones se fue abriendo paso, ¿no? Pero la intención, como digo, será un poco esa, para hablar un poco de la salud mental, tendríamos que hablar de hoy en día qué es lo que piensa la gente, ¿no? ¿Cuáles son las creencias sobre la psicología y sobre ir a terapia? A mí me parece que en un principio muchas personas viven bajo la idea que se ha venido estando trabajando serán los últimos 40, 50 años, hablando en el contexto de las personas en México, de la sociedad mexicana, pues mucho como esta idea de que ir al psicólogo es de personas que están locas, ¿no? O cuando a alguien le recomiendan, oye, ve a terapia, no, ¿qué te pasa si yo no estoy loco? Y aparece mucho este discurso que lamentablemente, como digo, está fundamentado desde una parte histórica. Podríamos hacer un breve análisis también sobre qué es estar sano o qué es estar realmente enfermo. Yo soy de la idea concreta y sencilla de que todos, de alguna forma, todos tenemos una estructura clínica a la que respondemos con ciertos síntomas y ciertos rasgos que no podemos negar. Pero muchas veces no los alcanzamos a ver, ¿no? Los tenemos tan normalizados, nuestros problemas, que no les damos entrada y que no les damos como una oportunidad de ser hablados. Y hoy creo que ese va a ser el gran mensaje de este primer podcast. ¿Qué es lo que no decimos? ¿Qué es lo que muchas veces no alcanzamos a ver y no podemos poner ni siquiera en palabras? Entonces, este podcast en general va dedicado mucho a las personas que tienen curiosidad sobre eso, sobre qué es la psicología, sobre qué es ir a terapia, y también en algún momento, ¿por qué no plantearse la posibilidad de cuáles son las ventajas que puedo yo tener al tener ir a terapia, ¿no? Pero lo iremos revisando poco a poco. No sé el formato, francamente, cuánto tiempo vaya a durar este espacio. Solo sé que más o menos a los 22, 23 minutos tengo que hacer una breve pausa para la cámara. Tengo que ponerla a grabar otra vez porque si no me corta el video y yo sigo aquí hablando y no se graba nada de la segunda parte, ¿no? Pero bueno, eso ya me encargaré yo y haré un breve corte. Seguramente ustedes ni lo notarán. Pero bueno. Tendríamos que pensar que en un principio, históricamente, si nos vamos a el hombre primitivo, como lo dice en este texto justamente el doctor Guillermo Vanegas, se llama Elementos para una arqueología en la psicoterapia dinámica, habla justamente de este momento del hombre primitivo, donde había como la explicación se daba a través de un pensamiento mágico, ¿no? Hemos escuchado muchas veces este concepto de pensamiento mágico. Hoy en día creo yo a veces un poco, desde mi punto de vista, no digo que así tenga que ser, pero desde mi punto de vista un poco maltratado por algunos ya influencers que están en redes sociales que hablan del pensamiento mágico pendejo. Al menos eso es lo que decía un conocido cuando platicábamos sobre temas de este tipo. Pero me parece que hacía alusión más a un contexto de actualidad que tiene que ver a lo mejor con el pensar que las cosas me van a salir bien simplemente porque puedo ponerle el positivismo, ¿no? La idea positiva de que si creo en esto, va a salir bien. Y bueno, lo referían un poco al pensamiento mágico pendejo, asociándolo al final a que no, definitivamente pues no tienen que salir. Y no es que esté mal, no es que esté mal. Me parece una máxima interesante y definitivamente que en algún punto puedo hasta llegar a compartir,
Pero creo que el pensamiento mágico tendríamos que acercarlo un poco más a la historia, ¿no? Directamente en las sociedades primitivas, cómo los males que aquejaban a las personas iban muy, muy enfocados a cuestiones, por ejemplo, sobrenaturales. Recordemos en las épocas prehispánicas, las diferentes culturas mayas, aztecas, entendían que la solución a los problemas que podían ocurrir en su sociedad se iban a ver reflejadas a través de los sacrificios o de diferentes tipos de danzas. Y esto es un punto muy, muy valioso porque es tratar de empezar a explicar las cosas desde una posición, de magia, ¿no? De las cosas pueden ocurrir así. Posteriormente, si pudiéramos hablar, de otros momentos, hablaríamos de la cultura griega y cómo los griegos tenían muy, muy, muy conceptualizado todo este concepto de los dioses, la ira de los dioses, como se ha escuchado en diferentes, lugares. La ira de los dioses, cómo afectaba a las personas, podías hacer enojar al mar, es decir, a Poseidón como el dios del mar, etcétera. Y muchas veces la locura se veía reflejada desde las diosas Manía y Lisa. Y existían, y empezaron a existir en esos entonces ya diferentes formas de tratamientos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero todo esto tiene un sentido como un planteamiento del hombre medicina, ¿no? El hombre medicina viene a ser esta persona que dice saber que puede tener una explicación y que le explica desde ahí, ¿no? Pero algo muy curioso es que el enfermo o la persona que padece los síntomas y que busca la ayuda del chamán en este entonces, en estas culturas un poco más primitivas, no tenía una palabra ni tenía una posibilidad de respuesta. Lo único que tenía era la posibilidad de que alguien más lo salvara. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante porque me acerca mucho a pensar que es como la primera, ¿cómo decirlo? Los primeros grandes acercamientos a la sugestión. Que será la sugestión, sin duda alguna, uno de los pilares, ¿no? que sostendrán en esta estructura, pues lo que vendrá después como un poco el lugar del terapeuta, el terapeuta, el lugar del sujeto supuesto saber. Eventualmente, aparecerán otras partes en el paciente, en donde el paciente va con la idea y le cree, o va la idea a la terapia, en la actualidad va la idea a la terapia de que la persona que está sentada enfrente y que le está escuchando sabe lo que está pasando con su vida y que debe de tener unas respuestas en algún momento, ¿no? Pero bueno, también el tema terapia, el tema transferencia en el espacio terapéutico será algo que se abordará, no sé si en este mismo espacio, pero definitivamente se abordará en algún momento. Entonces, entrando en este punto, existía ya una sugestión por parte de la persona que iba con el chamán, que iba a hablar con los dioses y donde encontraban cualquier tipo de señal y entonces este era el primer motivante para pensar que podía existir una cura a algo que no se conocía. Posteriormente, una parte muy interesante sería cómo empieza a aparecer en las sociedades de Occidente, que tiene que ver con Europa, etcétera, toda la parte de la religión cristiana, cómo empezaba a tomar cierta fuerza la idea del bien y el mal, las culpas que se cargaban, y esta ideología de un cielo y un infierno, ¿no? La religión en esos aspectos aparece como muy, muy tajante, ¿no? Si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Y si hay algún problema que tienes que no tiene explicación, pues todos sabemos quién es el responsable, ¿no? Y ese debe de ser un demonio, Satanás. Y lo curioso es que ya existía, se podría decir, como alguna forma terapéutica en un principio de trabajar estos problemas de posesiones demoníacas, ¿no? Que son hoy en día básicamente la mayoría de las películas de terror que vemos tienen que ver mucho con este pensamiento mágico en donde, si tienes alguna problemática de síntoma tiene que ver y está referenciado directamente al demonio. Pero entendamos esta posición, ¿no? Independientemente de que haya gente en la audiencia que pueda creer en Dios y es algo que siempre se respetará en este canal, en esos momentos no existía para la persona como una posibilidad de pensarlo diferente. Y creo que en la psicología hoy en día lo que hace es eso, ¿no? Es darle la palabra al paciente, darle un lugar y en muchas formas, pues cambiar esa idea tan vieja que apareció en su momento. Ahora, tenemos que decirlo, ya existía un lugar de alguien que sabía, ¿no? Supuestamente sabía que era el sacerdote en este caso y que sabía cómo hacer
estos exorcismos, ¿no? Por así decirlo. Posteriormente entraremos en puntos muy, muy valiosos que tienen que ver con la ilustración y con diferentes momentos donde se irá dejando un poco más de lado todo el tema de la religión, del renacimiento y la religión, y empezarán a aparecer ciertos pensadores, que podrán empezar a hacer cierta cuestión. Y ahí es donde principalmente los que aparecen, bueno, ya en la época del renacimiento y en la época de la religión cristiana y el gran auge que tuvieron con la Santa Inquisición y todas estas cosas, ya existieron ciertos filósofos desde los griegos, pero en este momento ya existían ciertos filósofos también que empezaban a cuestionar cosas, ¿no? Que empezaban a hacer ciertas preguntas de índole completamente social. Y que en la época de las luces pareciera, o en la ilustración, pareciera que es el momento en donde se empieza a dar un poco más de espacio a esto, ¿no? Mejor conocido también en su momento como la era de la razón. Aparecerá, había no recuerdo muy bien si era médico, yo imagino que sí, Mesmer con el magnetismo animal. Que básicamente era las personas que llegaban con ciertos problemas, él lo que hacía era un tipo de hipnosis en donde les daba de tomar, si mal no recuerdo, hierro a las personas y con unos hilos, con imanes, empezaba a moverlos por el cuerpo y las personas comenzaban a darse cuenta de que empezaban a mejorar de sus males, ¿no? Males que muchas veces no estaban justificados desde una cuestión orgánica, es decir, una persona llegaba con el médico porque tenía problemas para no sé, mover una pierna y le hacían estudios, recordando que en ese momento había obviamente un avance científico médico muy diferente al que encontramos hoy en día, pero con lo que tenían hacían ciertos estudios y bueno, al no encontrar respuesta, Mesmer, que en este momento era como muy, muy criticado y era muy, estaba puesto mucho en la balanza como de alguien que puede ser un genio completamente o un charlatán. Mesmer lo que hacía era trabajar con estas personas que no encontraban respuestas y a través de este tipo de trabajo terapéutico, vamos a decirlo así, pues encontraba cierta solución en las personas, ¿no? Pero no es más que un indicador o un inicio, por decirlo de alguna forma, de lo que posteriormente vendría a ser pues todo este proceso sugestivo, como lo decíamos. La sugestión ha aparecido desde hace mucho tiempo, creo yo, desde una opinión personal, muy, muy enfocado por el tema de la ignorancia de las personas. Y ser ignorante es parte de la sociedad, no es como que esté mal. Todos aquí en el hoy en día alcanzamos a reconocer que tenemos ciertos síntomas y podemos identificar con qué persona deberíamos ir a tratarlos. Definitivamente en el aspecto psicológico muchas veces la gente no alcanza a ver esto. De hecho, pareciera que tiene que haber una crisis para poder asistir al psicólogo. Y en este momento, pues la idea sería poder cambiar esto, ¿no? A un futuro que las personas pudieran tener una concepción diferente de la psicología. Pero entendiéndolo desde ahí, bueno, y regresando un poco a la parte histórica, tendríamos que, como digo, conceptualizar todos estos buenos momentos en la antigüedad, en otras épocas, que fueron dando como pie a empezar a pensar de manera diferente, ¿no? este, el hipnotismo que utilizaba Mesmer, bueno, que después vendrían a darle ya el sentido de hipnosis otras personas, bajo diferentes protocolos o diferentes formas de intervenir, sería gran parte del inicio de una terapia psicológica, ¿no? Recordemos en algún momento la primer gran enfermedad que se encuentra, que tiene que ver con un aspecto no orgánico, vendría siendo la histeria, y la hipnosis aparece justamente como algo que puede atacar o... Está escuchando mucho esto. Como algo que podría de cierta forma trabajar, atender a la histeria, ¿no? El estado hipnótico en el que se introduce una persona, y trabajar el síntoma para desaparecerlo, fueron los primeros indicadores, ¿no? El ejemplo que ponía, tiempo después pasaba lo mismo, ¿no? Con las histerias llegaban mujeres y hombres también que aparecían con problemas en sus extremidades, o de pesadillas, o de angustias como muy graves. A través de la hipnosis empezaban a hacer un movimiento, ¿no? Justamente los médicos que practicaron el hipnotismo, que tendríamos que pensar en Charcot, en La Salpêtrière, Bergheim, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, ay, ¿dónde era? En Nancy y en Viena, obviamente Joseph Breuer, ¿no? Que Joseph Breuer, para los que alguna vez hayan
hayan leído algo del psicoanálisis o de la historia del psicoanálisis, pues vendría a ser como el padre del psicoanálisis, temática que obviamente los que leemos el psicoanálisis y nos gusta, pues entendemos que el verdadero padre del psicoanálisis no hay otro más que Sigmund Freud. Sin embargo, una gran realidad históricamente es que el doctor Breuer, a lo mejor en un movimiento accidental, pues fue de los primeros que empezaron a trabajar propiamente un psicoanálisis. Cuando Breuer está trabajando el caso de Ana O, aparece Sigmund Freud y empieza como a observar todo este trabajo que él hizo y empieza como a darle una estructura, ¿no? De hecho, el neurólogo médico que trabajó con Ana O, Joseph Breuer, cuentan, digo, si mal no recuerdo lo que leí hace muchos años, cuentan que después de esta paciente como no volvió a realmente meterse en el tema clínico, o no al menos de esa manera. ¿Qué es lo que aparece con Joseph Breuer? Bueno, primero con Charcot y con Bernheim empezaron a aparecer todos estos estados hipnóticos, hipnoides, que empezaban a mover los síntomas, como lo comentaba anteriormente. Pero lo interesante con el doctor Breuer, es que esta paciente llega con un problema, digo, no vamos a entrar en el caso de Anao porque sería agarrar tal vez como media hora extra, pero en el caso de Ana O con Breuer llega con una sintomatología muy particular, problemas para mover una extremidad, si mal no recuerdo, sueños, como muy pesadillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y también el tema de que creo que tenía problemas con el habla, ¿no? Le costaba hablar y todo esto. Entonces, de cierta forma, lo que hace el doctor Breuer, intentando hipnotizarla y todo esto, fue en un principio darle la palabra, ¿no? Es decir, escucharla. Ana en algún principio empieza a hablar y se empieza a dar cuenta que a través de la palabra y de empezar a contar ciertos aspectos muy personales de su historia, que estaba muy relacionado al tema del fallecimiento del padre, si mal no recuerdo, en un padre que había estado ya en los últimos momentos y que a Ana O le había tocado estar cuidando, habían desatado de cierta forma toda la sintomatología de Ana, que haberse ido a revisar, ido a hablar con algún médico y no encontrar ninguna solución para sus problemas, la encuentra al momento de que con el doctor Joseph Breuer empieza como a ponerlo en palabras, ¿no? De hecho, la misma Ana en algún momento lo menciona como este punto de el talking cure, ¿no? La cura a través del habla. Y ahí empieza todo el tema del psicoanálisis, ¿no? Cuando se empiezan a encontrar resultados sin tener que hacer una hipnosis, pero sí escuchando a la persona y a la palabra. Y esto es algo que muchas veces escuchamos en nuestra sociedad que a veces no entendemos. La sensibilidad del psicólogo tiene que ir enfocada a eso, a la posibilidad de escuchar a su paciente, de darle un lugar, de darle un espacio, de darle una mirada, me parece también muy, muy importante. Y bueno, uno de los rasgos que encontramos cuando uno no va al psicólogo, pero lo encontramos también de igual forma, muchas veces con los amigos, por eso a veces escuchamos discursos, ¿no? Que tienen que ver con eso. Yo soy una persona que, te escucho muy bien y mis amigos me dicen, oye, es que contigo puedo platicar bien padre. Son temas que definitivamente alguien ha escuchado en algún otro momento. El punto importante es, en muchos aspectos, que se le empieza a dar una palabra al enfermo, ¿no? Y a mí me parece esto como muy, muy valioso y algo que muchas veces olvidamos. Las personas que van a terapia se encuentran muchas veces, o bueno, las personas que quieren ir a terapia pero que no se atreven, muchas veces me parece que se encuentran con una angustia muy, muy, muy fuerte a esta parte desconocida, ¿no? Por lo general, no digo que en todos los casos sea así, pero muchas veces ocurre que es gente que normalmente no está acostumbrada a ser escuchada o no está acostumbrada a, a manejar este discurso propio, ¿no? A poder como hablar de uno mismo, a poder hablar sin un temor de los miedos, los temores, las pesadillas que tenemos. Y el hecho de poder ponerlo en el espacio terapéutico nos da demasiadas ventajas en nuestro día a día, porque una de ellas es poner pensamientos en palabras, poder expresarlos a la mirada del otro, que ya algún día hablaremos del otro, del gran otro y otras cosas también, pero nos da esa posibilidad de tener un lugar. Y a mí me parece que eso es muy importante. Encontramos que en la sociedad hoy en día se prefiere muchas veces tomar decisiones diferentes con respecto a ir a terapia. ¿A qué me refiero? Muchas veces ocurre gente que dice, mi terapia es ir al gimnasio. Y nada en contra de eso. De hecho, me parece también una forma muy, muy padre de poder como lidiar con los problemas. Pero una gran realidad es que cuando uno tiene un problema muy fuerte y cuando uno tiene un problema que
¿cómo se puede decir? Que lo trae constantemente pensando, ¿no? Cuando uno pasa por este momento, puedes ir al gimnasio y sí, tal vez esas 2 horas pueden funcionar, pero eventualmente esto va a venir a la mente, ¿no? Si no se empiezan a elaborar estas diferentes problemáticas, nunca realmente se van a poder como ubicar en un lugar diferente y entenderlas y trabajarlas de maneras diferentes, ¿no? De tal forma que no tengan que afectar el día a día y que podamos entender desde ahí también una salud mental. Entonces, a mí me parece que la gente que dice ir al gimnasio, estar con mi familia, estar con mi novia, ando mal en la escuela y no sé cómo hacerle para pasar las materias, entonces voy y me la paso con mi novia todo el día y entonces eso hace que se me olvide y no le dan una solución concretamente, ¿no? O en algún momento hay un problema familiar, ¿no? Esperemos que a nadie de la audiencia que esté escuchando este podcast le pase, pero hay algún problema familiar complicado con los padres, con algún hermano, con alguien cercano, y decidimos como ir a curarnos, por así decirlo de otra forma, a este tipo de espacios, ¿no? Gimnasio, amistades, fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, justamente el ir a terapia es empezar a darle un espacio a afrontar esas problemáticas y a poder comprenderlas de una forma diferente. Muchas veces, otros puntos que ocurren y que tendríamos que pensar es cómo, cómo puedo yo, de cierta forma, ¿cómo decirlo? ¿Cómo puedo yo elegir a mi psicólogo? ¿No? Y este es un punto muy valioso porque mucha gente, conocidos también, en algún momento me han preguntado esto, ¿cómo elijo mi psicólogo? No sé si ir con un hombre o con una mujer. Yo soy de los que piensan, ¿no? Que uno tiene que ir con la persona que le inspire, pues, más confianza o más tranquilidad. Eventualmente entenderemos que hay, hombres y mujeres que, por ejemplo, no sé, hay hombres que prefieren ir con terapeutas mujeres, no generalizando tampoco, pero sí mucho por la parte de la personalidad propia que está muy relacionada a la seducción, o que está muy relacionada como a quiero que me escuche una mujer. La gran pregunta es ¿por qué, no? O sea, ¿por qué quieres que te escuche una mujer? ¿Por qué no te podría escuchar un hombre? Y empezar a entender a lo mejor como esta rivalidad que existe por parte del hombre con otro hombre, ¿no? Con esta, esta pelea primitiva y de alfa que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y que en la sociedad y en el día a día lo vemos muy constante. Pero eso podría ser, por así decirlo, como una primera, sí, una primera explicación. Repito, esto es como muy general, ¿no? Habría que ver cada uno de los casos que se puedan trabajar, en por qué eligieron un psicólogo hombre o mujer. Pero yo soy de los que piensan que este tipo de preguntas o cuánto cobra un psicólogo, cuánto estoy dispuesto a pagar, si me parece muy caro, si no me parece caro, etcétera, tienen que ver y están relacionados mucho con una resistencia. El poder vencer estas resistencias, como decía ahorita, muchas veces se genera cuando ya la situación está muy complicada y cuando ya no queda de otra, ¿no? Por eso lo que se recomienda de ir a terapia es eso, ¿no? Ir antes de que a uno se le pueda salir de las manos algunos aspectos de su día a día o de su vida y que pueda empezar a tratar todo esto. Hay muchas personas que me han dicho también en algún otro momento, yo no sé, yo no tengo problemas, ¿no? Yo no siento que tenga problemas y no siento que deba de ir a terapia. Ese es otro discurso muy repetido, pero haciendo alusión un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Ir a terapia no es para la gente que está loca. De hecho, si nos ponemos a pensar, probablemente nos demos cuenta de que todos estamos locos y de que todos tenemos como unos fantasmas ahí medio tenebrosos que nos afectan de diferentes formas. Entonces, muchas veces ocurren estos detalles, ¿no? A mí me parece que hablar sobre salud mental sería muy importante plantearlo desde una primera indicación, que es ir a terapia. ¿Qué es lo que ocurre? Que también, por otro lado, existen diferentes tipos de psicología. En este espacio no vamos a hacer, y no me interesa hacer en ningún momento, una comparativa entre las diferentes corrientes psicológicas, porque no creo que sea la idea. De hecho, yo soy de la creencia que cada una de estas corrientes psicológicas tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que decirlo, existen algunas que han tomado cierta fuerza últimamente, que no están muy bien fundamentadas. Esto es una realidad, no están fundamentadas ni desde un lugar teórico, ni desde un lugar clínico de experiencia, sino están fundamentadas a través de gente que tiene ideas y que las intenta plasmar, ¿no?
por ejemplo, digo, yo no estoy en contra, pero a mí personalmente no me parece como muy efectivo, las constelaciones, que es como este tipo de terapia, le llaman así, que tiene que ver con un punto de regresión muy fuerte en la persona que hace las constelaciones, donde de cierta forma, con personas que pueden ser compañeros de algún lugar y con un guía, en este caso el terapeuta o el sujeto supuesto saber, empiezas tú como a revivir ciertos momentos con ciertas personas con las que puedes tener algunos resentimientos, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo, estoy yo aquí sentado y de repente hay 3 sillas de este lado y 3 sillas de este otro. Lo que sucede es que personas se sientan ahí, y se ubican como en este lugar de yo voy a ser como si fuera tu padre y necesito que me digas eso que no te atreves. Entonces resulta ser justamente como un momento muy catártico donde puede uno como liberar, ¿no? Y decir ciertas cosas que no se había atrevido a decir anteriormente, pero tampoco le veo el sentido terapéutico y es ahí donde aparece mi cuestión. Este, Otro ejemplo muy claro de situaciones que no tienen que ver con un lugar terapéutico, pero que están mal enfocados, el espacio que habilita el señor John Milton, que no sé, francamente, si sigue haciendo como estos shows de comedia donde hipnotiza gente. Mucha gente pregunta si es verdad. Claro que es verdad, es hipnosis, pero vuelvo a lo mismo, no está enfocado en una parte clínica, ¿no? Y yo soy de los que piensan que llegar a ciertos lugares de fama o de reconocimiento sí tendrían que estar como muy justificados desde cómo lo hacemos, ¿no? Y yo siento que John Milton en ese aspecto no aporta mucho a la cuestión clínica, no he visto, francamente, habría que hacer la tarea y me lo voy a llevar de tarea saber si él tiene algunos textos de divulgación con una justificante clínica, pero lo veo complicado, francamente, en este momento no lo sé, pero casi casi apostaría que no, y entra más por otro rollo, más de entretenimiento. Entonces, esos son diferentes tipos de terapias, ¿no? Existe también la terapia cognitivo-conductual, que trabaja mucho el síntoma, la situación sintomática, y lo trabajan también a través mucho del tiempo, ¿no? Una persona llega porque quiere dejar de fumar tabaco, y entonces ya los diferentes métodos de los psicólogos conductuales o cognitivos conductuales, tendrán que ver mucho con esta parte de, este el estímulo, la respuesta, qué cosas se tienen que empezar a hacer y como a cambiar ciertas partes de la conducta, ¿no? De la cognición y de la conducta. Lo que hace el psicoanálisis, por otro lado, es tratar sí de trabajar el síntoma en un principio, pero entender que este síntoma tiene una base. Yo cuando planteo la psicología o cuando planteo el trabajar con algún paciente, lo trato de entender desde ahí. Sin embargo, la forma de intervención no necesariamente que aplico es psicoanalítica todo el tiempo. Cuando trabajo en mi propia consulta, cuando trabajo con pacientes que tienen los recursos y las capacidades de trabajar psicoanálisis, pues definitivamente se hace muy bien, ¿no? Y el paciente trabajará a su ritmo, con sus recursos, con sus capacidades y podrá llegar a ciertas respuestas. Pero entender que no todas las personas están habilitadas para eso. De hecho, muchas veces la gente que llega a ir a una terapia psicoanalítica no le gusta porque hacen este comentario en donde dicen esto como es que el terapeuta no habla, ¿no? El psicólogo no dice nada, se me queda viendo y no dice nada. Justamente porque eso es parte, ¿no? del trabajo y es parte de lo que uno tendría que empezar a entender y de una u otra forma también como orillar al paciente a desarrollar esta habilidad que tiene que ver con la asociación libre, con poder asociar libremente, hacerse preguntas, cuestionarse, y más allá de pensar que la respuesta a mis problemas los tiene alguien más o los tiene ese que está ahí sentado, probablemente las respuestas las tenga yo. Y ahí es donde entraremos en esta parte que, como ya he dicho anteriormente, será una cuestión de hablarlo en otro espacio porque creo que es un tema un poco extenso. La parte del inconsciente, ¿no? El psicoanálisis lo que plantea es justamente eso, esta parte inconsciente. Eh, Muchas veces la gente me lo ha pedido que lo explique o algunos amigos, compañeros en algunos lugares me han pedido que explique qué es el inconsciente y el inconsciente lo pensaríamos como algo que no es orgánico, ¿no? Algo que no existe físicamente dentro de nuestro cerebro, que no lo pensamos desde una posición biológica o neurológica, ¿no? Lo pensamos directamente más como una cuestión que tiene que ver con situaciones que aparecen en el día a día. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros pensamos que los errores que cometemos o las
cosas que nos pasan, son por obras de la casualidad o por obras de el destino, ¿no? Por también decirlo de otra forma, y no, definitivamente no. Cuando uno empieza a trabajar en terapia, empieza a percatarse de que los movimientos que hace, los errores que comete, los chistes que hace o los sueños que tiene, ¿por qué no? Tienen una explicación y tienen por decirlo de esa forma, tienen un núcleo, ¿no? Ese núcleo está muchas veces en el inconsciente y trabajar terapéuticamente un psicoanálisis o una psicoterapia de corte psicoanalítico, para que no se me enojen todos los fieles psicoanalistas, que seguro habrá muchos escuchando esto. Cuando uno hace una psicoterapia de corte psicoanalítico, pues la intención o bajo la premisa psicoanalítica sería hacer consciente lo inconsciente. Entonces, para poner el ejemplo para la gente que está escuchando este podcast, si es que ha llegado hasta este espacio, ¿qué es el inconsciente? Yo lo concibo un poco de una forma en donde si pudiéramos utilizar la imaginación y estuviéramos parados dentro de nuestra cabeza, con la inmensidad de las cosas que nos forman a nosotros como individuos y como sujetos en esta sociedad. Si pudiéramos plantear estar ahí parados dentro de nuestra cabeza, viéramos un pasillo largo, casi infinito, ¿no? Que batallamos mucho como para ver ese final del pasillo. Veríamos en las paredes muchas puertas, que cada una de estas puertas tiene como un nombre, ¿no? Y este nombre, la primera puerta que encontraremos será una que dice la primaria, y esa puerta la abriremos, encontraremos dentro una habitación pequeñita, chiquita, con un proyector, una mesita, un proyector que está dando a la pared y está proyectando un video en donde tú puedes ver ciertos recuerdos de la primaria, ¿no? Saldríamos de esa habitación y veríamos la puerta de al lado y veríamos que dice secundaria. Y lo mismo, podríamos ir dentro de nuestra cabeza buscando diferentes recuerdos, que eso es algo que tiene que ver directamente con la conciencia. Las capacidades que tenemos, perdón, las capacidades que tenemos nosotros para recordar momentos de nuestra vida son las capacidades que muchas veces nos diferencian y que nos dan la posibilidad de a través de estos recuerdos y a través de la experiencia, como poder vivir día a día, ¿no? Entonces, esa es la parte como consciente de uno mismo, poder tener recuerdos y estar viendo en este ejemplo que pongo imaginario, de estar en esta habitación, en este gran pasillo, perdón, es entrar en cada una de las habitaciones. Entonces nos damos cuenta de que después de muchas habitaciones con diferentes tipos de recuerdos de toda nuestra vida, encontramos una puerta al final, que es una puerta que no tiene ninguna... no tiene ninguna etiqueta, ¿no? No hay nada que la defina. De hecho, curiosamente, es una puerta que tiene un candado, es una puerta a la que le llega poca luz de ese pasillo, y es una puerta a la que cuando te acercas te das cuenta de que no puedes acceder, ¿no? No, la intentas abrir y no funciona. Entonces, justamente hablaremos de que esta puerta sería la puerta al inconsciente. ¿Qué es lo curioso? Que cada una de esas veces que tú te metes a una de las otras puertas a las que puedes acceder tranquilamente a ver ciertos recuerdos, te empiezas a dar cuenta de que esa puerta se abre constantemente, la puerta negra, como dirían los tigres del norte, se abre esta puerta y justamente salen ciertas cosas, espectros, vamos a llamarlos así para ponerlo más misterioso, que se empiezan a meter en diferentes puertas y que eventualmente empiezan a hacer estragos, ¿no? El inconsciente es un poco algo así, yo lo entiendo un poco desde esa lógica, y es una forma muy, muy sencilla de poder decirlo. Sé que hay demasiados detalles, sé que esto no es realmente la teoría psicoanalítica ni fundamentada, pero me parece que es una forma muy sencilla de que una persona que a lo mejor escucha esto, pueda entender un poco más cuál es la idea, ¿no? Y la idea es justamente entender esa parte de que nosotros no somos los que regimos las cosas que hacemos, ¿no? Y es un golpe complicado, es un golpe de realidad muy complicado, porque equivocadamente en esta sociedad pensamos y hemos estado pensando mucho que nosotros somos los dueños de las cosas que nos van a pasar, ¿no? Y esto sí es una crítica abiertamente a todos estos motivadores o a todos estos, sí, pues influencers, ¿no? Que últimamente han aparecido, que te hablan de que tú eres el dueño de tu vida, de que tú eres el que puede cambiarlo. Y no me malentiendan, no digo que esté mal pensar que uno puede cambiar las cosas, pero me parece que muchas veces este tipo de charlatanería
no justificada desde una teoría, sino más justificada desde una cuestión de fe, de creencia, de que todo va a estar bien, no ayudan. Este tipo de influencers pues no ayudan a la persona, ¿no? Es por eso digo, a mí me parece un poco más como un tema de engaño, ¿no? De aprovecharse justamente de los problemas de la gente, de aprovecharse de la angustia de las personas, cobrando cantidades de dinero ridículas. No tengo bien investigado todavía, pero en algún momento, no recuerdo cómo se llama esta persona, pero a lo mejor ustedes sí, un calvo bigotón que aparece ahí de repente en el TikTok, porque a veces me meto al TikTok a perder un poco el tiempo. Aparece, ¿no? Y creo, si mal no recuerdo, la máxima así que avienta en su video es ese: no te vas a morir. Y te lo dice así como no importa lo que hagas, te vas a morir un día, y la gran pregunta es qué estás haciendo al respecto, ¿no? En todo este tiempo. Y wow, uno lo piensa y dices, claro, si uno no conociera todo este tipo de teoría, la psicoanalítica y la posibilidad de trabajarlo en terapia, pues claro que suena como muy atractivo, ¿no? Entenderse a uno mismo, descubrir para qué estás en esta tierra, realmente cumplir sueños, deseos, ¿no? El deseo, que será también otro tema que hablaremos. Pues claro que suena como algo muy atractivo, ¿no? Pero definitivamente lo único que genera esto es seguir bailando el mismo baile en el que has estado los últimos, bueno, los últimos todos los años que tengas hasta ahora, y desde que tienes una posición de conciencia. Entonces, justamente, regresando un poco y dejando a un lado a los influencers que ya se harán críticas en otro momento, y de eso se va a encargar el presentador de televisión del noticiero de este mismo canal. Dejando a un lado eso, comprenderíamos que ir a terapia sería poder encontrar un deseo claro, pero lo más importante desde mi opinión y lo que yo creo sería como poder aprender a empezar a vivir con ciertas faltas, ¿no? Aprender a reconocerse, a reconocer los límites, a realmente ser quien quieres ser, a cumplir este sueño de estar contento contigo mismo, que a veces va a ser algo posible, a veces va a ser algo que no es tan posible, pero empezar a entender la vida desde una mística un poco diferente, ¿no? Que no tenga que ver con lo anteriormente comentado, sino que tenga que ver con un deseo propio. Ahí es donde yo creo que apuntaremos con este podcast eventualmente. Tengo la intención también de que podamos trabajar temas clínicos. Me gustaría, digo, si en algún momento esto llega a tener un poco de éxito, o por así decirlo, de audiencia que le guste escucharme, ¿por qué no? Traer algún caso clínico, trabajar un caso clínico, ponerlo, yo me imagino que sí puedo ponerlo como aquí a grabar el escritorio, poner alguna diapositiva, un caso clínico de estos interesantes. Tengo yo trabajando ya 8 años en una clínica de adicciones como psicólogo, como terapeuta, y definitivamente hay muchos pacientes. Siempre, claro, si se aborda esto, será desde una posición de respeto a la dignidad del paciente, y obviamente respetando la confidencialidad, que es lo que nos dicta el profesionalismo y nuestra ética. Pero eso será algo para otro momento. Entonces, ya para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempecillo, me siento un poco confundido todavía. Estoy acostumbrándome a hablar solo y a hablar durante tanto tiempo. Nunca lo había hecho en mi vida. Sí, no recuerdo algún momento haber grabado algo tan largo. Yo solo, al menos. Y bueno, le pido mucha tolerancia a la gente que lo escucha. Y digo, si hay alguien que haya llegado hasta este momento, que lo dudo porque ni siquiera hay muchos seguidores todavía. Apenas lo estoy empezando a promocionar, y eventualmente seguro habrá más gente. Pero si hay alguien que llegó a este momento, te agradezco mucho el espacio, la oportunidad de escucha. Y como digo, la tolerancia y la paciencia, ¿no? Para seguir aprendiendo, porque a pesar de que yo puedo tener como todo muy estructurado y trabajar este tipo de temas, no deja de ser algo complicado la grabación. Yo no estoy acostumbrado a grabar. Creo que es algo que eventualmente empezará a cambiar y podré sentirme con más tranquilidad. Pero bueno, por algún lugar se empieza, se dice, creo yo, un poco así. Entonces, sin más que agregar, y de nuevo repitiendo, agradeciendo, déjame un like, un comentario, qué opinas sobre estos temas, y por qué no también suscríbete al canal si te gusta. Déjame en los comentarios sobre qué otro tipo de temas podría ser bueno hablar. Tengo la idea de hablar sobre aspectos clínicos de psicología, pero también sobre aspectos sociales y de actualidad. Entonces, bienvenido sea todo lo que sea para crecer. Y bueno, las personas que no les guste lo que hablo, que no les guste cómo lo hablo, etcétera, pues bueno, de cualquier manera también agradecerles, porque, bueno, yo sé que no a toda la gente le va a gustar definitivamente, ni les va a gustar lo que yo hago, pero
Si quieren hacer alguna crítica, siempre estaré dispuesto a escucharla a través del respeto y de la educación, ¿no? Hagamos eso, que eso no cambie. Entonces, bueno, poco más que agregar, vamos a dejarlo por aquí. Yo voy a estar subiendo este video los lunes, por las tardes, por las noches. Así que nos veremos el siguiente lunes y será con otro tema, también tema de psicología, yo creo. No quiero aventar el spoiler de qué va a ser, pero va a ser un tema sobre probablemente algo de psicología. Entonces, nada, si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete, compártelo con la gente que creas que le puede interesar y déjame en los comentarios qué piensas. Te mando un saludo, yo soy Guillermo Vanegas, esto es Universum Núñez y nos vemos en la siguiente. Adiós.